Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Voy a compartir la clase de hoy, el PPT, ¿sí? Y vamos a ir revisando el cronograma inmediatamente. ¿Se ve bien el PPT, sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Chicos, la clase de hoy vamos a revisar los aspectos generales de la estructura de un informe técnico. Vamos a ver un repaso de tracker que ustedes ya manejan súper bien de Física 100. Así que vamos a revisarlo junto con un ejemplo para recordar también lo de las clases anteriores. Van a hacer un informe, pero no de esta clase, ¿ok? Así que hoy día, esta semana, es solamente clase, nada más que eso. ¿Ya? Próxima semana a ustedes se les va a entregar la actividad para que realicen la toma de datos con Tracker y entreguen un informe corto. ¿Sí? Vamos a ver ahora el cronograma. Esto ya está en aula, ¿sí? Para que, en caso de que no lo hayan visto, para que lo revisen. Las sesiones de consulta van a ser la semana del 15. Ustedes van a subir este informe corto el 19. Esta semana solamente clases, como les decía. Próxima semana tenemos nuevamente clases con la actividad que ustedes van a realizar. Y después, bueno, sesión de consultas, entregan su informe corto. Después viene, ¿cierto?, la semana del 22. Nuevamente vamos a tener clases, pero con la actividad para que ustedes hagan ahora un informe completo, ¿sí? Después sesiones de consulta y viene la entrega del informe 2. Va a abrirse en aula, a ver, voy a minimizar un poco esto. En aula se les va a abrir un link para que se anoten ahí después con su compañero de trabajo. Pueden trabajar con quien ustedes deseen, así que ahí simplemente se anotan cuando se abra la encuesta. Profe, una duda. Ese compañero que va a estar de pareja tiene que ser como del mismo horario, como en No, el que... no, cualquier compañero de trabajo que usted Ya, elija, ¿sí? Como les decía, el informe número 1 va a ser un informe breve y después el informe 2 va a ser un informe completo. Hay toda una metodología tras de esto porque hacer un informe técnico por primera vez no es fácil. Ya jamás hemos hecho antes, a todos nos ha costado mucho nuestro primer informe técnico, a todos. Así que conociendo eso y sabiendo lo que significa hacer el primer informe, vamos a tratar aquí por lo menos de orientarlos a que no cometan los errores clásicos que se cometen en los informes, ¿cierto? Entonces vamos a partir primero con un informe breve, ¿ya? Y después el siguiente va a ser un informe completo. Me pregunta Constanza si puede ser alguien de otra carrera, pero de otra sede o ahí mismo en su misma sede. Lo importante es que tengan el mismo aula, ¿sí? Teniendo acceso al mismo aula, yo creo que ahí no hay problema. De nada, Constanza. Entonces, chicos, voy a partir con la parte teórica, que es la base, son los fundamentos que ustedes van a usar de aquí en adelante y todos los laboratorios. Así que voy a ser bien minuciosa en esta parte, ya no es muy dinámica, así que
También voy a tratar de ir a lo más directo posible también, ya para optimizar también el tiempo. Así que ustedes, como les decía, van a usar de ahora en adelante los informes técnicos, van a tener que realizar en 120, 130, 140 informes técnicos. Cuando salgan después a la vida laboral, también van a tener que hacer informes técnicos. En mi caso personal, la verdad es que como ingeniera en las empresas en donde he estado, he tenido que hacer informes técnicos y como les digo, no es fácil hacer su primer informe técnico, ¿ya? Así que consejo, háganlo con tiempo, ya no lo dejen para el último día o últimas horas, porque si no, no van a tener un buen informe técnico, ¿sí? Así que si quieren ir de a poquito elaborándolo, vayan elaborándolo. Si tienen dudas, me escriben, ningún problema, ya yo les respondo. En el sentido también de anticípense, ya, y no dejen este informe porque igual, como les decía, requiere tiempo hacer un informe. En este informe corto quizás no tanto, pero lo mejor es hacerlo con anticipación. Marco me pregunta por las notas de la primera evaluación. La verdad es que no lo sé. A ver, revisen bien aula. ¿Ya? ¿No están en aula? Sí, si en caso de que no estén en aula, y pregúntenle directamente al coordinador. Las hojas de la nota de las HT, ¿cierto? No, profe, la evaluación que hicimos el viernes pasado creo que fue. Ah, la evaluación online. Ya. Esa misma. Ya, debiesen estar pronto porque eso es automático prácticamente. Ya voy a avisar de todas formas. Quizás no está activado para todos, no lo sé. Ya, pero voy a preguntar. Tomás me pregunta si es obligatorio trabajar en pareja. Sí, eso sí, es obligatorio. Ya tienen que elegir un compañero de trabajo. Ya chicos, como les contaba, vamos a revisar toda la parte teórica, los fundamentos. Voy a tratar de darles los máximos consejos para que no cometan los típicos errores que se cometen en realidad siempre, que es lo que nosotros vemos constantemente. Así que esta parte va a ser solamente de informe, ¿ok? Luego vamos a ver un ejemplo rápido, pero va a ser un repaso de lo que ustedes ya manejan súper bien. Entonces, dentro de lo que es un laboratorio, nosotros, ¿cierto?, tenemos un objetivo que es la razón de nuestra investigación experimental, ¿ya? Entonces tenemos ya planteado el objetivo del laboratorio. Nosotros también tenemos fundamentos teóricos que necesitamos corroborar o no corroborar, ¿cierto?, según las hipótesis que nosotros vamos a plantear. Y vamos a ir desarrollando dentro del mismo trabajo un diseño o un montaje específico, ya nuestro montaje experimental, ¿cierto?, en donde nosotros vamos a tener el máximo cuidado en ubicar todos los elementos muy bien, ¿cierto?, para no tener tantos errores sistemáticos. Recordemos que acá en la UCM tenemos tres tipos de errores sistemáticos, aleatorios y los llamados burdos, ¿ya? En otras partes se clasifica distinto, ¿sí? Por eso menciono que acá en la universidad son esas tres divisiones, ¿ya? Entonces es importante, dentro de todo lo que es el montaje, ser bien minucioso para poder minimizar al máximo los errores, y obviamente que hay errores que nosotros desconocemos, pero que nosotros cuantificamos, ¿cierto? Son los que nosotros calculamos con las ecuaciones, hacemos a veces procesamiento, ¿cierto?, estadístico, son los errores aleatorios que nosotros calculamos, ¿sí? Todo eso para la toma de datos, y cuando nosotros ya después tomamos nuestros datos, ¿cierto?, se inicia el proceso de analizar, discutir, y así ir poco a poco, ir convergiendo a las conclusiones específicas, ¿ya? Las conclusiones, obviamente, que estén directamente relacionadas con el objetivo planteado al inicio, ¿sí?
Me pregunta por Eduardo. Sí, Eduardo, uno elige a su compañero. Usted elija a su compañero. Si no conoce a alguien, en realidad puede solicitarle ahí al coordinador que le asigne un compañero de trabajo. ¿Sí? Y Constanza, las HTs tienen revisión semiautomática, ¿ya? Tengo entendido ahí que se hace con un programa mediante Python. Entonces, ¿qué cosas debo observar en mi informe técnico? Ya cuando yo lo terminé, ¿cierto? A modo de consejo. Fíjense si es posible que ustedes repitan el experimento meses después con obteniendo los mismos resultados, ya solamente leyéndolo. O sea, no resultados exactamente iguales, porque obviamente numéricamente van a ser distintos, pero resultados similares, ¿sí? Si es que ustedes pueden replicar el informe o un compañero o otra persona, un profesor, solamente leyéndolo, ya van bien encaminados. Como consejo, si tienen dudas, pueden pasarle su informe a un familiar o a otro compañero que no esté directamente ahí en el mismo curso, ¿cierto? Para que les indique si se entiende bien la redacción. ¿Ya? Una de las cosas que más cuesta al principio es el tema de el redactar, pero redacten en forma ordenada y temporal, ¿ya? Eso es importante. Vayan siguiendo un orden temporal en lo que ustedes realizaron. Cosas a evitar dentro del informe técnico, todo lo que es ambigüedad en cuanto a los que ustedes están escribiendo. Cuando digan más o menos, ya, pero ¿qué es más o menos? Más o menos 20, más o menos 100, 1000, ¿qué es más o menos? Cuantificado, ¿sí? Aproximadamente, ya, pero ¿qué es aproximadamente? No sé si se fijan que es demasiado ambiguo cuando presentamos ese tipo de aseveraciones, ¿ya? No expliquen también en forma general los errores como ya, fue un error humano, fue un error, mi compañero se equivocó, o fue un error burdo. Ya, si bien existen los errores burdos, no son la base de todos los laboratorios. ¿Ya? Identifiquen bien las posibles fuentes de error, obviamente en la sección correspondiente cuando estén discutiendo, ¿cierto? Hablando de los errores con números, siempre refiéranse a los números, ¿ya? Y fundamenten lo que ustedes están diciendo numéricamente, ¿ya? Eviten establecer conclusiones que no estén dentro del marco del laboratorio, ¿ya? Si bien es cierto que ustedes pueden incluso hacer análisis más allá de lo solicitado, traten de no salirse, ¿cierto?, de la teoría planteada del marco que ustedes están estudiando. Lo otro que se ve mucho es, por ejemplo, este laboratorio fue un éxito, este laboratorio fue complicado, fue excelente, pero sin fundamento, ¿ya? ¿Por qué fue excelente? ¿Por qué fue complicado? ¿Por qué fue un éxito? ¿Ya? En ese sentido es fundamentar muy bien lo que ustedes están escribiendo en el informe. Eviten también culpar ya sea al programa, al equipo, incluso a su compañero. Eviten quejarse, en el fondo eviten quejarse dentro del informe, ya no en la instancia. Si ustedes pueden plantear y quieren plantear una mejora al experimento, pueden hacerlo, incluso pueden decir el resultado tanto, se puede obtener con mayor precisión si se usara un pie de metro de precisión tanto, versus la regla que se usó con precisión tanto, ¿ya? Entonces, muy específico todo lo que ustedes
escriban dentro del informe técnico, ¿ya? Más adelante vamos a ver de nuevo el tema del procedimiento experimental. En el fondo, eviten hacer como una lista de comandos, ¿ya? Que sea una narración fluida, que sea temporal, como les decía, ¿ya? Que sea ordenado en tercera persona, bien escrito. No concluyan de nuevo cosas que no estén dentro del análisis que ustedes hayan hecho. Obviamente, les repito, pueden ir más allá, ¿sí? De hecho, pasa en los informes que hacen muy buenos análisis y análisis más allá de lo solicitado en los objetivos, y eso está bien, súper bien. Siempre y cuando estén dentro del marco de la teoría planteada. A medida que ustedes van a ir analizando y discutiendo los resultados, van a ir automáticamente convergiendo a la conclusión. El informe tiene que ser lo más breve posible, no se extiendan en párrafos, hablando sin algo específico, ¿ya? Mientras menos mejor, en realidad. ¿Ya? El informe técnico máximo 4 páginas es en general, sin contar los anexos, ¿ya? Nosotros agregamos los anexos para que ustedes se puedan extender, pero tienen que saber usar muy bien los anexos. Ahí vamos a ver en detalle de qué se trata la sección de anexos. Esa es la estructura del informe técnico, ¿ya? Esos son todos los contenidos de un informe total. Nosotros solamente vamos a ver, ya ahora, el título para el informe que ustedes van a entregar ahora, el informe corto, el parcial. Ya vamos a ver el título, la sección de desarrollo experimental, los resultados, análisis y discusión, y los anexos, ¿ya? No es obligación que usen anexos, está ahí disponible para que ustedes decidan si los usan o no, ¿ya? La sección de anexos, como les decía, es importante saber utilizar todo el contenido y que esté muy bien ordenado también, darle al informe una coherencia, ¿ya? Una narración. Cuando ustedes estén indicando al lector que tiene que dirigirse al anexo para ver cierta figura, ¿cierto? Tiene que estar todo muy bien ordenado, ¿ya? Entonces, partiendo con el título, primero en realidad el error como general que se comete acá es que escriben títulos generales, ¿ya? Voy a darles el mismo ejemplo que estaba dando, por ejemplo, cálculo de la gravedad, ¿ya? Ese es un título que está incompleto, ¿ya? Dentro del título mencionen objetivo y mencionen metodología. Por ejemplo, cálculo de la gravedad en un plano inclinado mediante mínimos cuadrados, ¿sí? Objetivo y la metodología. La parte del desarrollo experimental, como les decía, ¿ya? Esta sección es importante porque cualquier persona que lea esto tiene que ser capaz de hacer lo mismo que ustedes, ya replicar el experimento. Entonces, tiene que estar muy ordenada, ya es como si yo veo un tutorial, veo un video de una receta y quiero cocinar y que me salga exactamente igual a lo que yo estoy viendo, ya tengo que seguir bien los pasos, así que en este caso es lo mismo, ¿ya? Acá ustedes tienen que presentar al lector de forma clara el cómo ustedes hicieron el experimento. Y ahí lo más breve posible, si no se extiendan mucho, ¿sí? Entonces partimos con la presentación de los materiales, ¿ya? Que es lo que yo usé. Hay instrumentos que tienen modelo, otros no.
Por lo tanto, los instrumentos que tengan modelo, ustedes anotan su modelo. Ya, si usaron una regla, ¿cierto?, común y corriente, simplemente anotan el material, ¿cierto?, anotan el instrumento y el error o sensibilidad o incerteza, dependiendo si el instrumento es análogo o si el instrumento es digital. ¿Sí? Entonces ahí ustedes hacen una lista de todos los materiales para que la persona vaya al laboratorio y saque inmediatamente los materiales que ustedes están planteando en esa lista. Y la parte siguiente es mostrarle al lector un esquema, puede ser imagen, puede ser dibujo, ¿ya?, de lo que ustedes hicieron para que le quede claro cuáles son las variables involucradas. En este caso, se ve, ¿cierto?, un esquema de un péndulo. Pueden ver ahí que está la masa, el periodo, el ángulo, ¿cierto? Y abajito hay una breve descripción de la imagen o de la figura, todo bien numerado, rotulado. En esta parte, ya también error que se comete y que he visto varias veces, se extienden mucho describiendo la imagen, ¿ya? Y a veces incluso he visto análisis acá, en este pequeño texto. Acá solamente describan brevemente qué es lo que están mostrando, porque todo lo que es análisis del experimento es después, es en otra sección, ¿ya? Lo más breve posible aquí cuando muestren la foto, como les decía, si quieren hacer un dibujo, puede ser un dibujo, lo importante es que esté ordenado, que sea claro, ¿ya? Siempre piensen en otra persona que va a leer su informe y que va a tener que hacer lo mismo que ustedes. Ahí pónganse en el lugar de esa persona. Y luego, bueno, viene la explicación de qué es lo que hicieron, ¿ya? Acá es lo que les decía, que no lo hicieran como una lista de comandos, sino que más bien una narración fluida, ordenada, ¿ya?, coherente, temporal, para que la persona pueda repetir lo que ustedes hicieron. Ahora pasando a la sección de resultados, análisis y discusión. Esta es la sección que tiene más nota dentro de los informes. En general, es como el alma del informe. Acá está no solamente los resultados, sino que ustedes van a ir analizando, discutiendo, y de aquí van a sacar todas las conclusiones, ¿ya? Entonces, esta es una de las secciones más importantes, ¿sí? Acá ustedes van a mostrar sus resultados en forma de tablas o en forma de gráficos. Ustedes deciden, ¿cierto? Obviamente que también numéricamente, todos los resultados numéricos, pero por ejemplo, si ustedes tienen una tabla de 5 datos, perfecto, no ocupa mucho espacio, ¿cierto? Por lo tanto, puede ir en la sección, no es necesario llevarla al anexo. Tengo 5 datos, manipulo bien mi tabla, o sea, la ordeno. No es llegar, ojo que también un error que se comete mucho, copiar y pegar directamente de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es un apoyo, ya no es el informe. Ustedes pueden ordenar esas tablitas. Esas tablas en la HT vienen con colores específicos porque, como les decía a su compañera, son revisiones semiautomáticas, las revisa un programa en Python. Por lo tanto, tiene otra finalidad también el usar esos colores. Ustedes denle quizás un color de fondo blanco, ordenen las tablas, ¿cierto? Bien presentado, con numeritos, con la indicación a qué corresponde, por qué van a presentar ese resultado, ¿ya? Decirle al lector que ustedes van a presentar tales y tales resultados dado el objetivo del laboratorio, ¿ya? Si yo tengo 5 datos y tengo la tabla, perfecto, no ocupa mucho espacio, como les decía, pero no voy a hablar de la tabla, entonces mejor llévenla a un anexo, ¿ya? Porque en esta sección, resultados que ustedes muestren, resultados que tienen que analizar. Entonces eso es importante, ¿ya? Si
Si esa tabla de datos la llevan al anexo, simplemente al lector, a ustedes ahí le indican que los datos se encuentran en la tabla número 2 del anexo correspondiente, ¿ya? Y así el lector tiene también sus datos. Ahora, si tienen 100 datos, 200 datos, y ustedes creen que el lector debe tener acceso a esos 200 datos, ¿cierto? Ahí claramente sí o sí tiene que ir al anexo, ¿ya? Como les decía, el informe técnico no más de 4 páginas, sin contar el anexo. Ya no sé cuántas páginas van a exigir ahora para ustedes como primer informe técnico, pero debiese ser muy pocas porque en realidad es solamente el informe corto, ¿ya? Así que va a ser bastante breve lo que ustedes van a tener que escribir acá. Los gráficos, ¿cierto? Presentamos nuestros gráficos en esta sección. Voy a ampliarlo. Bien rotulado, ordenado, con la respectiva descripción, ¿sí? El tiempo con su error. No es necesario que escriban ahí cierto tiempo, no, basta con t más menos 1, entre paréntesis, ¿cierto? La unidad. Acá arriba también b más menos 0.1, la unidad. La ecuación con las variables del laboratorio, ¿sí? Velocidad y tiempo en este caso, y todo bien rotulado, bien ordenado, ¿ok? El r cuadrado, ¿cierto? Coeficiente de determinación, siempre indicarlo, ¿ya? Entonces ustedes van a ir mostrando, ¿cierto? Sus resultados de este gráfico, van a hablar, ¿cierto? De este gráfico según la teoría planteada también, y van a ir comparando sus resultados con lo que dice la teoría, ¿sí? Lo mismo en las tablas, volviendo al tema de las tablas, bien ordenadas, cuando las presentes, más que nada, esto es un tema también de formato. Variable de laboratorio, ¿cierto? En el título, si todos mis datos, recuerden, error manda, ¿ya? Voy a volver a repetirles eso. En este caso, como el error es 0.02, tiene 2 decimales, todos los datos hacia abajo tienen 2 decimales. En la variable 2, en este caso, como hay un decimal, todos los datos hacia abajo tienen un decimal. Tabla con su numerito y una breve descripción de lo que es la tabla, ¿ya? Entonces, si un dato difiere, por ejemplo, si no todos los datos tienen el mismo error, claramente el error no va en el título, como nos pasaba, ¿cierto?, en las clases anteriores cuando elevábamos al cuadrado el tiempo. Entonces, continuando, ustedes, a medida que van presentando sus resultados, ¿cierto?, tablas, gráficos, los resultados de los cálculos de las ecuaciones, van a ir haciendo análisis cualitativo y análisis cuantitativo al mismo tiempo. Algo que se suele ver también dentro de los informes es que separan las secciones. Por ejemplo, colocan título, análisis cualitativo, y desarrollan solamente un párrafo de puro análisis cualitativo. Y aparte, después hacen otro párrafo y escriben de título análisis cuantitativo. Eviten hacer eso, ¿ya? No queda muy ordenado, no se entiende muy bien, la verdad. Así que como consejo, vayan inmediatamente haciendo análisis cualitativo y cuantitativo a medida que presenten sus resultados. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil, ¿sí? Van presentando, como les decía, van observando las curvas del gráfico, la relación entre las variables, ¿cierto? ¿Por qué van a aplicar cierto sistema de linealización? Lo explican, ¿ya? Y luego analizan los números, ¿ya? Específicamente, ¿qué es el intercepto? ¿Qué es la pendiente? ¿Qué representa? El R cuadrado, ¿qué significa? ¿Cómo me dio ese R cuadrado? ¿Ya? Entonces, vayan inmediatamente haciendo los dos tipos de análisis. Y bueno, en realidad todo esto ya se los mencioné. Así que bien ordenado el informe,
Importante, háganlo con tiempo. Si ustedes quieren dividirse el trabajo entre ustedes, no hay ningún problema. Ya está bien que trabajen así y es parte también muchas veces de la metodología que se usa. Pero léanlo entre los dos compañeros, léanlo, aunque sea ahí una vez, júntense, y en el sentido de que al mismo tiempo léanlo, ¿ya? Denle el orden, con tiempo, con anticipación, ¿ya? Tiene que estar todo muy bien ordenado. A veces se nota cuando se dividen el trabajo, porque cambia inmediatamente la forma del escrito, ¿ya? Cada persona escribe diferente, entonces eso también se nota. Eduardo me pregunta, ustedes tienen aulas distintas ustedes. Yo creo que ahí puede que no sea posible, Eduardo, ¿ya? Pero eso mejor chequéelo directamente con el coordinador, ¿ya? Más que nada yo creo que es por un tema de aula, porque son aulas diferentes. Ya, vamos a ver un ejemplo bastante breve. Bueno, ustedes ya se manejan súper bien en Tracker. Yo puse igual aquí la página de donde se descarga, ¿cierto? Según el sistema operativo que ustedes tengan. Ahí van y lo descargan en caso de que no lo tengan instalado. Vamos a ver un videíto, ¿ya? Vamos a hacer la calibración aquí con este gatito. Y vamos a pasar los datos a un Excel, ¿sí? Vamos a ir a hacer unos cálculos. Vamos a calcular la aceleración de este carrito con su error. Nada más que eso. Acá en la siguiente diapo aparece en realidad como referencia este gatito que mide 15 centímetros. ¿Ya? Y aquí hay algunas indicaciones. ¿Ya? Así que ahora yo les voy a mostrar el video. Vamos a ver si es que me funciona. No me ha querido funcionar. Cuando no estoy conectada me toma bien los datos. Cuando me conecto a clase no me quiere tomar los datos. Así que, bueno. Y el video ya lo cargué. Voy a tomar el fotograma inicial, el fotograma final. Ya. Voy a mostrarles a ver si es que mi internet. A ver, por ahí. Ustedes ya tienen acceso de todas formas a este video. ¿Ya? Está todo en aula. Entonces, como yo ya sé dónde está el fotograma inicial, voy a buscarlo. Esto es muy parecido a lo que hacemos en laboratorio cuando encendemos los sensores de movimiento, ¿ya? Nosotros en este caso estamos usando, ¿cierto?, un video, pero en laboratorio presencial hay un sensor de movimiento que va marcando, ¿cierto?, constantemente la posición del carrito. Entonces, nosotros cuando tomamos los datos, hacemos lo mismo. Iniciamos la toma de datos en un intervalo de tiempo en donde sabemos que vamos a tener buenos datos, ¿ya? Ahora, claramente, en este caso, depende mucho de la resolución del video. Ese es, yo creo que acá el problema en general principal. Por ejemplo, fotograma inicial. Y luego con el mismo botón derecho, fotograma final. Ya voy a calibrar ahora el monito. Voy a agregar acá la barra. Calibración. Y como dato, este monito mide desde la orejita hasta la base, este gatito, mide 15 centímetros. Vamos a colocar 0,150 en metros. Así que ahora tenemos ya la calibración. Vamos a agregar el eje de coordenada. Acá arriba, ¿cierto? Lo desplazo, voy a intentar de que me quede lo más paralelo posible.
A ver, se ve bien, pero veamos si es que está bien. Mira. ¿Sí? Quedó bien el tiro. Ok, quedó paralelo. Ya, vamos a elegir entonces ahora el rastreo. Vamos a seleccionar aquí el nuevo punto de control, una masa puntual, ¿sí? Con el botón Control Shift, voy a hacerle un zoom primero. Esta es la parte más difícil, ¿cierto? De poder elegir muy bien el punto para que haga el seguimiento bien el video. Y aquí es donde uno está varias veces intentándolo. Así que yo voy a hacer igual que los programas de cocina. Si no me resulta, yo les voy a mostrar el video que sí me funcionó después de varios intentos. A ver, voy a tomar con Control Shift, ¿cierto? Aparece acá. Voy a ir primero a lo que es la masa de la trayectoria automática, ¿ok? Control Shift. Estaba resultando por acá, ahí seguro. Fíjense que están las indicaciones en el PPT, ¿ya? Así que vamos a ver. Veamos si funciona. Solo que buscar, ¿cierto? A ver. Ay, me equivoqué. Lo puse en el fotograma final. Ahí va todo. A ver, espérame. Me traspapelé en el fotograma. Acá. Por ahí, ya, espérame. Ahí, ahora sí. Lo hice al BR, así que ya. Ahora sí, de nuevo. Control Shift. Voy a hacer más zoom. Ahí, ahora el Control Shift. Veamos. Vamos si el punto difiere. Punto de color distinto. Pero también que pueda distinguir ahí. No me quiso tomar ahora el punto. Ya, vamos a seleccionar el fotograma. Tienen que, ya saben ustedes cómo es esto, ahí seguir bien las indicaciones y probar varias veces. Ya, así que en este caso, ahí está el punto marcado en inicial. También fíjense que el fotograma al intervalo es muy similar. Acá yo tomé en este puntito, acá la masa puntual inicial, para hacer el seguimiento y funcionó. ¿Ya? Y ahí va realizándose la toma de datos. Pasamos los datos a un Excel, simplemente copiamos y pegamos, ya seleccionamos directamente de acá y vamos a ir al Excel a copiar nuestros datos. ¿Ya? Algo que hace, no sé cómo sea la configuración de ustedes, pero por lo menos a mí me tira tracker con puntos en vez de comas, ¿cierto? Todos mis resultados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Imagínense que tienen toda la columna de datos de tracker con puntos. ¿Ya? Simplemente seleccionan sus datos, van aquí, buscar, seleccionar, reemplazar, buscar punto, ahí colocan un punto y reemplazar con coma. Y ahí seleccionan reemplazar todos. Y automáticamente ya tienen todos sus datos con coma, ya para poder ser ahí trabajados en el Excel.
Acá están todos los datos. Nosotros vamos a tomar solamente la curva ascendente. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a partir con este dato menos 0.573. Ya ese va a ser nuestro dato inicial y lo vamos a llevar acá a la siguiente tabla, ¿ya? Que es este. Estos son los originales, ¿ya? Junto con este otro. Como les decía, solamente estamos tomando la curva ascendente, ¿ya? Aquí simplemente se desfasó para llevarlos al cero, ¿sí? Entonces estamos restando ese dato menos sí mismo. El signo peso, recuerden que cuando dejamos una celda entre signo peso es solamente para fijar esa celda. ¿Ya? Fíjense ahí, que siempre me celda A2. El siguiente dato se le resta la celda A2. Entonces así, esa celda cuando ustedes la expanden en la ecuación, se mantiene fija. Y se hace lo mismo para el caso de la distancia. ¿Ya? Se resta el siguiente dato también, y así sucesivamente, cada dato menos la primera celda. Solamente estamos centrando. Y este es el gráfico, ¿ya? De los datos. Fíjense que ahora viene el proceso, lo mismo que hicimos en la clase anterior, de linealización, ¿ya? Entonces tengo esta ecuación, que es mi ecuación principal. Voy a hacer el cambio de variable y voy a decir que mi nuevo x va a ser el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces elevo al cuadrado simplemente los datos de tiempo, ¿sí? ¿Por qué no está el error en el título? Porque cada dato, si yo hago la respectiva propagación de errores, cada dato va a tener un error diferente. Así que ahora yo grafico mis datos. Vamos a graficar para obtener, ¿cierto? Botón derecho del mouse, seleccionamos los datos, agregamos valores de X, el tiempo, valores de Y, ¿cierto? La distancia. Si yo necesito modificar algo, puedo modificar desde acá la serie. Fíjense que ahí me aparecieron los datos. ¿Ya? No sé por qué me estaba marcando 0. Entonces, botón derecho del mouse, sobre los puntos se activan, agregar la línea de tendencia, ecuación y R cuadrado, coeficiente de determinación. Entonces, importante, ¿cierto?, hacer el cambio respectivo de las variables del laboratorio que yo estoy usando, tiempo y distancia en este caso. Vamos a repasar el cálculo de la función estimación lineal para tener los resultados de los errores, ¿ya? Recordemos que es fundamental hacer el cálculo de errores. Entonces, esta ecuación, ¿cierto? Si yo despejo la pendiente m, va a ser igual a 1/2 por la aceleración. Entonces, para yo ahora obtener los errores, tomo al mismo tiempo 4 de las celdas. ¿Ya? Al mismo tiempo. Función, estimación lineal, conocido y
tomo la columna de datos de I. Conocido X, tomo la columna de datos de X. Agrego un 1, agrego un 1, Control Shift ahora en el teclado y Enter al mismo tiempo. ¿Sí? Recordemos, error manda, ya, el error, en este caso queda con 3 decimales, por lo tanto la magnitud la dejo con 3 decimales. En este caso es lo mismo. Una duda. Sí, dígame. Ese gráfico que hicimos estaría el largo, o sea, la distancia en función del tiempo al cuadrado. Claro. Ah, ya. Eso era. Hay una compañera de ustedes para que le respondan ahí en el chat que anda buscando compañero de trabajo. ¿Ya? Por si acaso ahí, si alguien más necesita. ¿Ya? Ahí se pongan de acuerdo con Carla. Y ahora simplemente, ¿cierto? El cálculo respectivo, despejando, ¿cierto? De la pendiente, la aceleración. Signo igual, 2 veces por la pendiente, que está acá. Y aquí, si yo voy, ¿cierto? A mi tablita de propagación de errores, que está en el manual de laboratorio y que vimos en la clase pasada también, si yo despejo el error, ya voy a obtener que, en este caso, el error va a ser igual a 2 multiplicado por el error de la pendiente, ¿ya? Delta M. Y lo mismo, ya error manda, reducimos a una cifra significativa, quedó con 2 decimales, por lo tanto, si ustedes tienen todos esos decimales, lo reducen también a 2. ¿Ya? Entonces, más allá, ¿qué es importante calcular y qué es lo que yo puedo extraer, además de información de estos datos? Porque por sí mismo un 1.38 más menos 0.01 metros partidos por segundo al cuadrado no me dice mucho, ¿cierto? Aparte de observar ahí el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que es un buen coeficiente, que estaría diciendo que hay una buena aproximación, ¿cierto?, entre los datos y lo que dice la ecuación teórica. Ya hay una buena correspondencia lineal entre ellos. Entonces, puedo calcular error relativo porcentual. Y ahí puedo ver qué tal está la precisión de mis datos. Entonces, error dividido por la magnitud multiplicado por 100. ¿Ya? Y tenemos un 0,8% de relativo porcentual, ¿ya? Que es bastante preciso también como resultado específicamente acá. Voy a enviarles por el chat ahora unos ejemplos, unas pautas. Son solo ejemplos, ¿ya? Para que puedan ver, visualizar bien en ejemplos bien concretos lo que revisamos ahí en la teoría del informe técnico. ¿Sí? Les voy a volver a enviar de todas formas esto. Ya se los había enviado antes, pero se los envío de nuevo. El tema de la linealización de los datos y mínimos cuadrados también. ¿Sí? La clase está también en aula, es la misma. Así que eso, chicos, no sé si tienen alguna duda. Próxima semana tenemos clases. Recuerden que no tienen que hacer nada esta semana. Ya todavía no. Bueno, chicos, buena semana a todos. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos.
Chao, chao. Chao, profe, Gracias. que vaya bien. Chao, que estés bien. Chao, profe. Chao, chao.